Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos, yo soy Janet Vázquez y estamos en un nuevo programa de su espacio favorito, en donde hablamos de todo y para todos. Hemos tenido diferentes programas en los que hablamos de política, hablamos de salud, de ciencia, de agua, de medio ambiente y demás. Así que hoy también vamos a tener un programa muy especial en el que vamos a hablar de medio ambiente, el agua, la sequía principalmente, que se viene un año complicado para Jalisco según lo que han dicho los expertos. Pero para ello me da mucho gusto saludar y presento a nuestro invitado del día de hoy, que además es un muy buen amigo. Él es periodista desde 1989. Así es. Tantos años ya, pero con mucha experiencia en este ámbito. Autor de libros de reportajes de naturaleza, Montañas de Jalisco, La primavera en llamas, Arterias de vida, Los ríos de Occidente. Es un periodista urbano, un periodista de medio ambiente, un periodista ganador del reconocimiento nacional de conservación en el año 2005 de 3 premios nacionales de periodismo ambiental 2006, 2010 y 2015, de 4 premios Jalisco de periodismo 1996, 2006, 2018 y 2020, y del premio de periodismo ambiental de la Fundación Reuters. Y bueno, pues también ha tenido reconocimiento como mejor reportero en el concurso Pantalla Cristal 2021. Así que mucha trayectoria. Agustín del Castillo, me da mucho gusto tenerte aquí en Búnker Informativo. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un placer saludarte, Janet. Oye, pero tú normalmente no eres tan serio. Bueno, ya que agarre confianza. Ok, bueno, pues estamos aquí para platicar del año difícil que se viene, otro año difícil, ¿no? En materia de sequía para Jalisco, en general para el país. Sí, es como tú lo dices, otro año difícil. El año pasado fue muy difícil hasta que empezaron las lluvias. De hecho, la sequía del año pasado fue una sequía muy profunda, muy fuerte, muy drástica y generó muchos efectos negativos, sobre todo en el norte del país. Cambia el fenómeno de la niña al niño, parecía que todo pintaba mejor, pero hay muchas variables en el clima. Estamos viviendo tiempos de cambio climático, estamos viviendo los efectos del mal manejo del territorio. Cuando la gente piensa que es magia eso de que pones un árbol y hay lluvia, en realidad la gente no sabe de lo que habla. No es magia, es realidad. Una zona con mucho bosque atrae la humedad y genera que el ciclo del agua sea más regular. Cuando deforestamos, estamos provocando que esto se rompa, que estos ciclos se rompan, hablando del manejo del territorio en lo local. Pero a nivel global, seguimos emitiendo volúmenes brutales de gases de efecto invernadero y esto provoca que la capa que provoca el efecto invernadero, justamente gracias al cual hay vida, capture más calor del sol, y entonces el calor es el que provoca los fenómenos atmosféricos. Entonces, cuando tenemos mayor calor secuestrado, tenemos o huracanes más intensos o sequías más intensas. Esto es parte de la narrativa del cambio climático que ya está aquí. Entonces, sí, tendríamos que asociar el gran problema de cambio climático con los grandes problemas de crisis ambientales locales y con los fenómenos de variabilidad climática que han sido normales en la historia de la Tierra, como el Niño y la Niña, que son muy particulares de esta región del mundo, de América, del Pacífico Oriental, donde estamos enclavados nosotros. Y que en esta temporada es el fenómeno de la niña, ¿cierto? Es que sucedió, veníamos niña y luego pasó transición a niño y luego parece que no se quedó. O sea, es una situación también muy curiosa que habrá que preguntarle a los meteorólogos si tiene que ver también con cambio climático, que de repente se alteren también estos ciclos que, si bien son variables, tenían una cierta regularidad que parece que se está perdiendo, o por lo menos este año fue muy corto el ciclo de humedad contra el ciclo de sequía que está otra vez amaneciendo el año 2022 con un ciclo muy seco, que creo que en este momento no ha alcanzado todavía sus cotas más altas de sequedad. Esto es muy importante también decirlo. Si tú revisas por ejemplo, los incendios forestales que teníamos el año pasado contra los de ahora, son menos todavía, tenemos menos superficie, tenemos menos problemas de estrés hídrico. Recordemos que el año pasado al gobernador Enrique Alfaro se le había ocurrido ya decir que no iba a haber agua para 200 colonias y castigó
No digo que haya sido deliberado, podría pensarlo, pero no tengo elementos para decirlo. Pero terminó castigando 200 colonias durante todo el periodo seco hasta junio, que empezaron las lluvias. Ahora el tema es que hay un manejo inadecuado también de las fuentes de abastecimiento que lleva a que no tengamos un manejo ni siquiera a nivel domiciliario, porque tampoco tenemos promociones de cultura del agua. Sí, a eso le añadimos que gastamos un montón de agua y que bueno, sí, pues porque no hay cultura del agua, porque no se promueve, porque no se invierte, porque esto implica pues que tú como gobierno pagues campañas. Recordemos, tal vez tú no las recuerdes, pero yo sí lo recuerdo porque era niño, el famoso Ciérrale. En los años 80 era un niño gordito que le decía a Amanda, la niña, la muchacha que hacía el quehacer en su casa, que le cerrara porque se estaba acabando el agua. Esa campaña fue muy buena en su momento y no tenían los niveles de conocimiento del problema hídrico, y además el país en los 80 no tenía el problema hídrico de ahora. Entonces, si esa campaña fue exitosa, ¿por qué no tenemos esas campañas ahora? Es una buena pregunta para un estado que tiene además una Secretaría de Gestión Integral del Agua. Que tenemos una Secretaría de Gestión Integral. Que están ahí medio ausentes, ¿no? Está totalmente ausente. Y la Secretaría de Gestión Integral del Agua. No dicen nada, no sabemos, e incluso en el Congreso del Estado pues se les ha pedido que vayan a comparecer y no han aparecido. A ver, el gobernador Enrique Alfaro quiere ser la quinceañera de la fiesta. El protagonista. Él quiere protagonizar siempre las declaraciones sobre el tema agua, entonces no les da ningún peso ni a su secretario ni a su director del CIAPA. Te puedo decir que yo como reportero que abordo ese tipo de temas de forma periódica en el programa que tengo, no me dan entrevista nunca. No sé si no tengan nada que decir, no sé si no quieran enfrentar una situación de cuestionamiento. Caray, para eso están. Son funcionarios públicos y viven de nuestros impuestos. O no sé si el gobernador no los deje salir. La cuestión es que no hay realmente algo así como una política realmente de agua, solamente lo que se le ocurre decir al gobernador cuando hay crisis. Y déjame argumentar un poquito el tema de que no hay una política de agua. Cuando ocurrió la crisis de la presa Calderón el año pasado, sí, que simplemente nos avisaron que ya no había agua de la noche a la mañana. Y empezaron los tandeos y empezaron las colonias a tener ahí problemas de que ya no tenían agua y pasaron semanas. Pasaron meses, de hecho. Pero déjame decirte, en octubre, noviembre, cuando acabó el temporal del año previo, la presa Calderón tenía casi 30 millones de metros cúbicos de agua. Si lo hubieran dosificado al nivel de medio metro cúbico que se le saca normalmente a la presa Calderón, hubiera aguantado totalmente hasta la llegada de las lluvias. Eso quiere decir que la utilizaron de forma desmedida para algo que no nos ha aclarado el gobernador, ni el CIAPA, ni la Secretaría, porque se lo acabaron 28 o 29 millones de metros cúbicos, están en los datos de la Conagua. Eso tenía en octubre, noviembre la presa Calderón, se la acabaron en algo. Y en marzo, abril ya no había agua. Y yo tengo una teoría, porque dicen que piensa mal le acertarás. Querían presionar al presidente López Obrador para que empujara el proyecto del Zapotillo. Le salió mal porque el presidente el presidente no se iba a sacrificar por Alfaro. Nunca lo va a hacer por nadie. Esa es la característica de un régimen personalista. A menos que sean por sus gobernadores del mismo partido. Y hasta cierto punto, porque hemos sabido que ahora con lo de la famosa revocación de mandato, les exigió a los gobernadores que les consiguiera votantes y que iba a su cuenta y riesgo. O sea que tenemos que abrir los ojos respecto al tema, porque es probable que vaya a haber acarreados en los estados morenistas a cuenta y costo de los recursos de los gobernadores, no del presidente. Me salgo un poquito, pero esto ilustra muy bien. El presidente no se va a sacrificar por un gobernador que no sea de Morena, pero a los de Morena también les pide sacrificios. Entonces era ilusorio pensar que con una campaña mediática basada en el estrés hídrico, fundada en haber tirado el agua de la presa durante los últimos meses del año 2020, el presidente iba a decir sí, te hago el zapotillo como quieras. A la fecha seguimos en suspenso con ese tema, aunque el gobernador dice que ya se va a hacer el acueducto. Que hay recursos, que se va a hacer el acueducto y que bueno, pues ya esto va a solucionar, ¿no? Sí, porque él dice que a 30 años, fíjate, 40 metros o 50 metros o 60 metros de altura de la cortina del zapotillo no es una solución a 30 años. Que me perdone el gobernador, eso es mentira. Necesita otras obras asociadas, y esto es un dato que no han querido responder y que no están cuestionando al gobernador. Necesitan invertir en el acueducto Chapala-Guadalajara porque ya llegó a su
momento ya terminó su periodo técnico de plenitud, digamos, la obra técnica que se hizo en 88, 87, que empezó a abastecer agua en el 89 a la ciudad, que le da 60% del agua, que es el acueducto Chapala-Guadalajara, ya acabó su vida útil, era 30 años, acabó hace 3 años su vida útil. Pero no están invirtiendo. Y el día que colapse, se queda sin agua, no las 200 colonias que afectaron con el tema de esta presa. El año pasado, sino prácticamente 65% de la ciudad colapsaría. La ciudad quedaría varias semanas sin agua si colapsa el acueducto. Pero no están pensando en invertir para reforzarlo, ni están pensando en una obra que sería mucho más importante que el acueducto de Zapotillo. La segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara, que es necesaria porque es parte del proyecto original y que nunca se construyó. Entonces, no están pensando realmente en resolver los temas de la ciudad. ¿De qué sirve que traiga de acá del Zapotillo 3 o 4 metros cúbicos por segundo si un día se nos colapsa el acueducto de Chapala y nos deja de abastecer de 5 a 6 metros cúbicos por segundo? Estamos jugando mal con esto. A mí me parece que o no le están explicando bien al gobernador las cosas, o no tiene el personal con la capacidad técnica para hacerle entender la gravedad de lo que tenemos en riesgo con el abastecimiento desde Chapala. Y déjame decirte otra cosa, porque siempre dicen que los periodistas estamos buscando, como dice el señor gobernador, el mal de Jalisco. No. Algo que se hizo muy bien en los últimos años fue este trabajo para el reparto de aguas de la cuenca Lerma-Chapala. Una cosa que no pasa ya y que pasaba antes del 2005 en la cuenca Lerma-Chapala es que ya el lago de Chapala no ha llegado a niveles de colapso. Recordemos que en el año 2000 Chapala estuvo abajo de 1,000 millones de metros cúbicos y solamente una ocasión en el siglo XX, que fue en 1955, estuvo abajo de 800 millones de metros cúbicos. Estábamos al borde del colapso. Este acuerdo que sacaron adelante los gobiernos, en este caso el gobierno de Fox, el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, los gobiernos de Guanajuato, del Estado de México, de Michoacán, de Querétaro, los 5 gobiernos estatales para el reparto de agua, fue muy importante porque desde entonces las presas que abastecen la irrigación cuenca Lerma, que son muy importantes para Guanajuato, para Querétaro, para el Estado de México. Todas esas zonas se andan peleando el agua, ¿no? Esa agua es agua que alimenta al lago de Chapala. Pero antes de los acuerdos, ellos llenaban hasta que desbordaran las presas y no le mandaban a Chapala nada. A partir del acuerdo, se estableció que el nivel máximo ordinario, que es abajo del nivel de desbordamiento, en muchas presas son 250, 300 millones, 400 millones menos, ese iba a ser el límite de contención de agua. Cuando rebasaran ese namo, tenían que soltar el agua para Chapala. Y tan ha sido una solución que desde 2005 hasta la fecha Chapala no ha estado, es raro encontrar un año desde entonces que esté abajo de 3,000 millones de metros cúbicos. Este es un trabajo que sí se hizo bien y es una política pública que sí derivó en beneficio de ellos y de Chapala. Y la prueba es que Guadalajara ya no le ha faltado agua de Chapala desde entonces. Pero ¿qué pasaría si colapsa el acueducto? ¿De qué nos sirve tener un lago con agua si no vamos a poder traer el agua a Guadalajara? Y pensar que la vieja vía, que la vía del 55, 56, que es Atequiza, el canal de Atequiza, que es una vía a cielo abierto, es la solución, es una equivocación grande porque ahí no viene entubado el agua. El agua se contamina fácilmente, el agua se pierde mucho por evaporación. Entonces puedes tú mandar por ahí, tal vez, te voy a dar el dato, más o menos el acueducto, la línea de acueducto da 5.5 metros cúbicos por segundo a Guadalajara, el acueducto moderno, el entubado. Podrías mandar tal vez la misma cantidad por ahí, pero vas a perder 30-40% por evaporación, la vas a contaminar porque ahí llegan muchos drenajes de los poblados de la zona de Ocotlán, de Poncitlán, de La Barca. Bueno, La Barca no alcanza, pero sí es Poncitlán, Ocotlán, lo que es Tlajomulco, lo que es Ixtlahuacán de los Membrillos, y te va a costar más caro potabilizar. Entonces es una mala idea pensar que eso es la salvación. Se ha seguido utilizando porque no se ha querido construir la segunda línea del acueducto, porque hay ideas equivocadas respecto a la construcción de la segunda línea del acueducto. En resumen, piensan que eso implica que le vamos a sacar a Chapala 15 metros cúbicos en vez de 7.5. Pero ahí está el decreto.
No se puede sacar más de lo que dice el decreto. Sí. Pero si abonamos, y esto ha sido una política perversa en la cual Enrique Alfaro tiene responsabilidad, igual que Andrés Manuel López Obrador, si abonamos en no creerle a las instituciones y a la ciencia, digo, existen instrumentos técnicos para demostrar lo que puede sacar o no de un vaso, como el caso del lago de Chapala. Ellos llegaron por ese discurso contra las instituciones y contra el poder que tiene la ciencia para darnos certidumbre respecto al manejo de los recursos. Ellos ahora están pagando porque ahora la gente no les cree a ellos tampoco. La gente no cree que construir una segunda línea del acueducto realmente no sea para agotar Chapala. Sí. Pero yo te concluiría el comentario sobre Chapala con esto. El futuro de Guadalajara es Chapala y el futuro de Chapala es Guadalajara. No podemos pensar que algún momento esta ciudad va a abandonar al lago de Chapala. No le conviene a la ciudad. Estamos a 40 kilómetros solamente de Chapala. Tenemos un desnivel muy bajo. El costo en electricidad de traer esa agua es muy bajo en comparación con traerla desde el Río Verde o traerla de los pozos mismos. Sería insensato, sería absurdo pensar que podemos prescindir en algún momento de Chapala. No podemos, sí, no debemos, completamente. no lo debemos hacer. Guadalajara tiene ventajas comparativas con Monterrey y con Ciudad de México porque tiene el lago más grande del país a 40 kilómetros. Ese es nuestro futuro, esa debe ser nuestra apuesta, ese debe ser la salvación de Guadalajara, pero también paradójicamente la de Chapala. Yo insistiría, hace 15 años Chapala estaba amenazado con desaparecer. Gracias a los acuerdos del Lerma, a la política óptima conjunta que en su momento salió adelante, Chapala ya no tiene ese tipo de crisis tan graves. Tiene una crisis seria de calidad del agua. Sí. Pero ya desde 2005 no ha estado al borde de colapsar por falta de agua, y esto es una cosa que demuestra que cuando realmente se ponen a trabajar, cuando hay fe en la ciencia, en los instrumentos técnicos, se pueden sacar adelante acuerdos sensatos. Pero esos políticos populistas... acuerdos políticos, ¿no? Se necesitan... Es que la política es necesaria. El interés político. Exacto. Pero no la política populista que nos aplican Alfaro y López Obrador, la política verdadera, la seria, que nos dice la verdad de los riesgos que corremos y cómo debemos enfrentarlos, y que nos obligan, nosotros como usuarios, y tú lo decías muy bien, nosotros como usuarios estamos obligados a cuidar el agua, estamos obligados a pagarla, estamos pagándola a medias, no la estamos pagando al costo. No, y esto es culpa también, que me perdone Enrique Alfaro que lo esté refiriendo, fue responsabilidad de él porque él prometió en 2016. En 2015 su campaña prometió no subir el costo del agua a los usuarios. Esto fue una cosa terrible. Pues sí, es lo mismo de que, bueno, pues hagan intereses ahí, costo político. Pero es muy perverso, porque fíjate, el gobierno de Aristóteles Sandoval, con todas las cosas que hay que criticarle, estaba evolucionando la tarifa del CIAPA a costo real. Y vamos a subsidiarla, pero a los pobres verdaderos, no a todo mundo. Sí, no a las fábricas, no a los empresarios. No a los usuarios de casas residenciales. Hay mucho más subsidio para el usuario residencial que para las fábricas. O sea, es mucho más caro. Si tú revisas las tarifas del CIAPA, la tarifa industrial es mucho más costosa que la tarifa doméstica. En la tarifa doméstica está gran parte del problema del CIAPA, porque los ricos pagan igual que los pobres. Esto no tiene lógica. Los ricos tienen alberca, los pobres no. Empecemos por ahí. No hay lógica. Y esto se lo debemos a Enrique Alfaro y su campaña política por Guadalajara, que hizo que se detuviera la evolución de las tarifas del CIAPA, y desde entonces hasta ahora se acordaron que deben ser como gobiernos responsables y están queriendo actualizar otra vez las tarifas. Pero ellos fueron responsables de que se detuviera durante prácticamente 6 años la evolución de las tarifas. El CIAPA no tiene recursos porque no les han dejado cobrar tarifas correctas. Y es tan baja la tarifa que por eso también los ciudadanos pues no la valoramos, ¿no? Totalmente. La desperdiciamos, podemos pasar ahí una hora bañándonos, o sea, tiramos el agua, muchas cosas que se tienen que corregir desde el ciudadano, y por supuesto las autoridades que tienen que hacer ahí y trabajar, como bien lo dices. ¿Qué tendría que estar haciendo la autoridad en este momento si no hubiera detenido ese proceso Enrique Alfaro de modernización de tarifas? Tendría que estar trabajando. Tenemos que 25% del agua que recibimos en nuestros domicilios, que es agua potable de primera calidad, o debería ser, porque también tenemos las dudas con el agua de color café que sale ahora, habría que hacer una auditoría al CIAPA técnicamente para saber por qué está saliendo el agua de este... el color turbio ahí. El agua turbia no es potable, que me perdonen. El agua tiene que ser inodora, incolora e insípida. Ahí no cubre lo de incolora. No la cubre, y tenemos todo el derecho a desconfiar de esa agua. A ver, pero dicen que toda la red, pues ya ahí le falta mucho mantenimiento. Tendríamos que estar invirtiendo en eso, pero pues si no tiene tarifas el CIAPA, ¿cómo? El CIAPA no tiene herramientas financieras para invertir.
Y no nomás tendríamos que estar cambiando las redes de agua para evitar esto. Tendríamos que estar, si 25% del agua que llega a la ciudad, que nos cuesta potable, se está yendo a un tinaquito para que le bajes y para que se vaya el agua del excusado, es agua muy mal utilizada. Tendríamos que estar utilizando agua, el agua que usamos para bañarnos, estarla captando en algún lado, mandarla al tinaquito y es hacer el agua de segundo uso que se reciclara para el uso del excusado, del inodoro. Y con eso ahorraríamos 25% del agua. Estamos consumiendo cifras más o menos serias, 11,000 litros por segundo. Estamos hablando que estaríamos liberando 2,800 litros por segundo, que es casi lo que vamos a traer del Zapotillo. Sí. La estaríamos liberando para primer uso. Tendríamos que estar haciendo también con el agua tratada que estamos sacando se supone que de calidad muy buena en el ahogado, tendríamos que estarla vendiendo a los industriales para que la pagaran y les saldría a ellos más barato que el agua de primer uso que le pagan al CIAPA, que no tiene ningún sentido porque no la necesitan. Pagan agua cara porque es agua potable, no la necesitan para muchos de sus procesos. Tendríamos que estar ya inmersos en la reutilización del agua. No estamos porque estos políticos populistas detuvieron la modernización del sector agua. Y aquí, sí, aunque les duela, Monterrey nos pone el ejemplo. Monterrey ya está caminando con toda la sequía que tienen, que es un problema real de Monterrey, porque Monterrey está en medio del desierto, nosotros no. Exactamente, son unas condiciones diferentes. Muy diferentes. Y aquí tenemos mejores condiciones y no las aprovechamos. No, y déjame decirte, Monterrey está caminando a convertirse en una ciudad que es sensible al agua. Es un concepto que se acuñó en Australia y que, por cierto, Arturo Gleason, que ya lo tuviste aquí tú, lo está. Él está apoyando al gobierno de Monterrey. Fíjate, nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué él está apoyando a Monterrey? ¿Por qué él está apoyando a la Ciudad de México? Porque allá sí me hacen caso y acá no. Porque aquí Enrique Alfaro no lo quiere, porque él ha criticado las políticas de Enrique Alfaro. Si estos políticos populistas entendieran que la crítica es parte inherente de la democracia, te aseguro que no tendría tantos adversarios Enrique Alfaro y podría construir políticas públicas muy, muy sustantivas a favor del agua y de cualquier cosa. Que es aliado mejor, ¿no? De los expertos, de académicos, investigadores, de técnicos, de periodistas que saben y que pueden aportar algo. Que sea humilde además, o sea, él no, será ingeniero, que me perdone, él no puede saber más que Arturo Gleason del tema agua. Él no puede saber más que todos estos técnicos que están impulsando el tema ambiental, porque además no sabe del tema ambiental. Entonces, que entienda que debe tener menos protagonismo y que debe ser más humilde. El poder se debe ejercer con humildad, pero yo aclararía el poder democrático. Lo que sucede es que estos políticos no creen en la democracia, eso sería. Y a final de cuentas esto nos lleva a un gran tema. ¿Por qué hablamos de agua y hablamos de democracia? Porque no podemos resolver el tema del agua sin democracia, que me perdonen. La democracia es la participación de todos y es darle poder a la ciencia y a la técnica para resolver los temas. No es imponer, no es gritar, no es decir solamente yo sé y los demás quieren el mal de Jalisco. No, eso no es democracia, que me perdonen. Oye, Agustín, pues podemos seguir hablando de tema del agua, lo que se viene también para este año, los bosques, que bueno, pues ya vemos que empiezan estos incendios forestales y bueno, podemos seguir incluso hablando de pues las similitudes que tienen, ¿no? Porque se me hace como lo que mencionas, pues me da una similitud el gobernador Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues parece que no se llevan, pero son iguales. Tal vez por eso no se llevan, porque son iguales. Yo diría, en honor a la verdad, que dentro de la lógica de cómo es Alfaro y cómo es López Obrador, el que es mucho más hostil al progreso, al desarrollo, a la modernidad es el presidente. Alfaro tiene una ventana tecnocrática importante. El problema de Alfaro es su intolerancia absoluta a la crítica. Eso lo hace un político populista y cómo manipula a la gente para sacar adelante políticas que terminan no siendo las mejores para el estado de Jalisco. ¿Qué podemos finalmente esperar para este año que ya sentimos calor pues bastante en la calle, un año que será más complicado que los anteriores? Yo creo que lo que podemos hacer como ciudadanos es empezar a pensar que ya no podemos estarle exigiendo al gobierno todo y abrir la llave y dejar que se caiga el agua. O sea, si no entendemos que tenemos que empezar a cuidar el agua que cae en nuestros domicilios, no vamos a resolver nada. Tenemos que empezar a pensar que sembrar un árbol no es nomás por decir soy ecologista y quiero la vida y la naturaleza. Sembrar un árbol hace que haya más humedad, hace que haya menos
temperaturas menos elevadas en mi domicilio y hace que yo necesite consumir menos energía y menos agua. Porque cuando el clima sube la temperatura, necesitamos gastar más energía en ventiladores o en climas, en lo que se llama la temperatura artificial, y tenemos que invertir más también en agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empecemos a pensar en nuestro bolsillo. Pensemos que mejorando nuestra casa, las condiciones de nuestra casa y el uso que le damos a los recursos, vamos a poder vivir mejor. Y de ese modo podemos exigirle al gobierno las cosas que no está haciendo todavía, porque vive el gobierno dentro de la lógica de la crisis, el drama y el imponer políticas de corto plazo. Esa es la lógica política del gobierno, cuando deberíamos estar pensando en el largo plazo y en ver cómo vamos a resolver los temas. Por ejemplo, ahorita hablamos de sequía. En 3 meses vamos a hablar de inundaciones. ¿Cómo es posible que un lugar de sequía tenga inundaciones? Esto lo explica la mala política del agua, porque los dos son las dos caras de la política del agua. Sí, ya vimos lo que pasó el año pasado, ¿no? Estas colonias que están ahí en las faldas del bosque, la primavera, y cómo se inundaron Miramar, Arenales Tapatíos, también para acá, para Tlaquepaque, Ojo de Agua, que vivieron una situación realmente pues fea, triste, de toda esta situación y de cómo se les inundó por también malas políticas. Por muy malas políticas, porque ahora que lo mencionas, esas colonias de Tlaquepaque son de la misma cuenca que nace en la primavera. O sea, uno dice, ¿qué tiene que ver con la primavera? Si está bien lejos, ¿no? La primavera es cabecera de cuenca del Ahogado, y precisamente la presa del Ahogado y la cascada del Salto es la parte final de una cuenca que empieza en la primavera. Cuidemos la primavera, cuidemos no invadir los lechos de los arroyos, porque muchas veces decimos, inmobiliarios caray, que están invadiendo es ahí. culpa del incendio. No, es culpa de que tú te metiste a vivir adentro de un arroyo. ¿Quién te dio el permiso? Hay permisos, hay culpables, hay responsables, pero seguimos con la política de la crisis, de la histeria y del corto plazo, insisto. Eso es política también. Agustín del Castillo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin duda alguna que comentarios muy pertinentes, muy interesantes también, y que bueno, creo que todos queremos una mejor calidad de vida. Todos queremos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara vivir bien, vivir mejor y bueno, pues tener esta calidad de vida que todos merecemos, pero también tenemos que hacer algo. Entonces, bueno, pues después te invitamos para que vengas y platiques de otros temas también muy interesantes, del agua, el bajío también, bueno, muchos temas, los bosques que podemos seguir platicando acá y de política. Con todo gusto. Gracias. Un placer saludarte. Gracias, Agustín, y compartir micrófonos. ¿Desde hace cuánto tiempo? No, pues desde que te fuiste de Milenio, ¿qué? ¿Vamos para 4 años? Como 4 años, sí. Pues bueno, un gusto. Agustín del Castillo, tus redes sociales. @AG del Castillo en Twitter y en Facebook Agustín del Castillo. Y también lo pueden ver en Canal 44. Mi programa se llama Territorio Reportaje. Salimos todos los miércoles a las 10 de la noche ahí en Canal 44. Perfecto, pues muchísimas gracias, Agustín. Que Muchas tengas gracias. un excelente día. Gracias a ustedes también por el favor de su atención. Yo soy Janet Vázquez. Esto es Búnker Informativo.